En la sesión de hoy hemos empezado a ver el primer tema, la primera unidad, que se refiere al texto y a los tipos de texto. Entonces, antes de empezar con qué es un texto, qué propiedades tiene y también cuáles son las diferentes clasificaciones que se pueden hacer de los diferentes textos con los que vamos a trabajar este curso y que son los tipos de texto que os pueden poner en el examen, hemos partido de este texto, justamente, que tenéis en el aula virtual también, como actividad exploratoria, que justamente es eso, es una actividad pues para que en parejas, he hecho la actividad en clase, para que en parejas las personas que han asistido reflexionen sobre por qué este escrito que tenéis aquí es un texto, después si es narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo, qué razones se pueden aportar para saberlo, y después si ese texto es científico-técnico, humanístico, periodístico, literario y por qué. Ha sido simplemente una fase previa que nos ha dado pie para después empezar a hablar ya del primer apartado que tenéis en el dossier, que sería en este caso la lectura. ¿Qué etapas tiene la lectura? En teoría, ¿cómo tendríamos que leer un texto? Y cuando hablamos de los textos en general, yo me refiero también en concreto a los textos del examen. ¿Qué tendríamos que hacer antes de leer el texto? ¿En qué consiste una prelectura o lectura exploratoria? Que es básicamente pues, una lectura rápida para hacernos la idea general. Después, la parte de la lectura comprensiva, ahí donde ya nos centramos en el texto y vamos a ir preguntándonos qué nos está diciendo el autor, hacia dónde nos quiere llevar, de qué manera concluye, etc. Y después también una reflexión posterior, que en el caso de que fuera un texto que vosotros leéis no para hacer un examen, sino por cualquier otra cosa, después esa reflexión pues, podría ser un guión, un esquema, una ficha de lectura o simplemente una reflexión personal. En el caso del texto del examen, la reflexión de después de leer a lo que nos va a llevar o a lo que os va a llevar es a responder las preguntas tipo test que vais a tener sobre uno de los dos textos, bueno, en este caso sobre los dos textos que vais a tener en el examen. Después, a partir de aquí también hemos respondido en clase entre todos a estas preguntas, cómo leemos hoy, si leemos más o menos, si ha cambiado la lectura, sobre todo desde la irrupción de Internet en nuestras vidas. En este vídeo que tenéis aquí, que es un vídeo muy cortito, de 3 minutos y algo, tenéis algunas de estas respuestas, porque aunque parezca que leemos menos que nunca, leemos más que nunca. Lo que pasa es que otra cosa es la calidad de lo que leemos y el tipo de texto que leemos, que muchas veces es más breve, es más fragmentario, es un texto menos estructurado, pero que leemos más que nunca, aunque sea por los WhatsApps que leemos y por las redes sociales, ya os digo yo que leemos más que nunca. Bueno, entonces, veis el vídeo también con tranquilidad y os ayudará también a abrir un poquito más la mente y a lo mejor a desterrar alguna idea que no se corresponda con la realidad. A continuación, pues eso, ¿qué significa comprender un texto? Bueno, pues comprender un texto es una tarea compleja y en realidad comprender un texto lo que nos está ayudando es a resolver una serie de cuestiones sobre el mismo, como cuál es el tema, de qué forma se aborda, cuáles son las ideas principales, las relaciones que se establecen entre ellas y la idea global que transmite el autor del texto, sin olvidar la intención que guía al autor, que puede ser pues desde una intención meramente expositiva, de decir algo como es, a una intención crítica, a una intención irónica, a una intención humorística. Ese tipo de intención es difícil de explicar muchas veces, pero yo creo que no es difícil de ver, sobre todo cuando uno tiene práctica lectora. Cuanto más leáis, más vais a entender, eso es seguro. Aquí también tenéis una entrada a un blog que habla justamente de lo que significa la comprensión lectora. Todos estos materiales extra que tenéis en el aula virtual son materiales para ayudaros a ampliar vuestros conocimientos. No son obligados, no son obligatorios, porque de hecho no os van a preguntar el día del examen cuáles son las fases de la lectura, sino que van a dar por hecho que vosotros sabéis leer los textos y sabéis lo que significa comprender un texto, porque es un proceso sobre el que a lo mejor no habéis reflexionado, pero es un proceso que seguro que hacéis. Bueno, cuando hablamos de lo que es un texto ya propiamente dicho, el texto sería esa unidad superior de comunicación
que se produce en una situación concreta en la que los hablantes se encuentran, con una intención concreta, como os he dicho, criticar, describir, crear belleza, y para esa intención el texto se vale de unos efectos determinados. Muchas veces, para entender el texto necesitamos un contexto verbal o una situación. Si yo simplemente digo el banco, tiene que haber algo más que os ayude a entender si estoy hablando del banco de sentarse, del banco de sacar dinero, si estoy llevándome la mano a la frente diciendo se me ha olvidado ir a sacar dinero del banco, o si estoy advirtiendo a alguien que no se siente en un banco porque está pintado. Van a ser la situación extralingüística y el contexto lingüístico los que me van a ayudar a entender algunos mensajes. Respecto a la extensión del texto, un texto puede ser desde un enunciado, si yo digo adiós, hasta luego, cuando me cruzo con alguien por la calle, eso es un mensaje completo formado solamente por 3 palabras y ya está, pero es un texto. Y el Quijote, que son 1000 páginas, también es un texto. Por tanto, la extensión no hace que una producción oral o escrita determinada sea un texto, sino el hecho de que sea una unidad de comunicación completa, superior, en una situación determinada, y que además cumpla con las 3 características o con las 3 propiedades textuales que son la adecuación, la coherencia y la cohesión. En este vídeo se explica esto que os acabo de decir de una manera un poquito más extensa. ¿Qué es la adecuación? Para la que volvéis a tener otro vídeo que podéis mirar. La adecuación hace referencia justamente a esas reglas que permiten que la comunicación, que el texto se produzca en una situación en la que el emisor y el receptor comparten un código, por decirlo así. Y ya no me refiero a la lengua, ya me refiero a que cuando yo voy al médico, no hablo con el médico de la misma manera que si estoy riñendo a mi hijo pequeño. Voy a utilizar la misma lengua, catalán, castellano, inglés, depende de en qué lengua me dirija al médico y a mi hijo pequeño. Pero sí que es verdad que voy a utilizar unas palabras, una entonación y justamente eso, un registro diferente. Yo no le puedo decir a mi hijo, es que últimamente tengo cefaleas, porque no me va a entender, pero al médico sí le puedo decir cefalea porque el médico sabe lo que es una cefalea. Por tanto, la adecuación hace referencia a eso. De la misma manera, si yo me voy al banco y quiero que me den un préstamo, no le voy a decir al del banco, tío, tronco, ¿cómo te pasas? Venga, va, dame un par de billetes. No puedo hablar así. ¿Por qué? Porque en esa situación se requiere de un registro determinado y si no lo estamos respetando, estamos atentando contra una de las propiedades del texto, que es la adecuación. Y tan malo es no llegar como pasarse, es decir, tan malo es utilizar un registro muy elevado para una situación que no lo requiere, como utilizar un registro muy vulgar o muy coloquial para una situación que requiere un registro más elevado. ¿Qué es la coherencia? La coherencia se refiere a cómo está estructurada la información en el sentido de que la información no se repita, de que la información avance, pero también de que el texto no tenga que explicar exactamente qué es cada palabra. Nosotros cuando escribimos o cuando leemos o cuando producimos, damos por supuesto que el hablante, que la persona que nos escucha o que nos lee, entiende lo que estamos diciendo, porque si no tendríamos que explicar cada una de las palabras. Yo qué sé, en la actividad esta exploratoria, en un momento dado, se habla, por ejemplo, fijaos aquí, de las casetes, ¿sí? Claro, si yo doy por supuesto que las personas que están leyendo el texto no entienden lo que es una casete, evidentemente lo voy a tener que explicar. Pero lo que no puedo hacer es explicar cada una de las palabras del texto, porque entonces estaría atentando contra la coherencia. De la misma manera, lo que os he dicho, la información tiene que avanzar, dar muchas vueltas, volver atrás, dejar las ideas a medias. Eso atenta contra la propiedad de la coherencia en el texto. Y luego, de la misma manera, la coherencia también se refiere, por ejemplo, a mantener
yo que sé, que si estáis escribiendo un relato y al principio del relato se dice que hace mucho frío porque es invierno, en la línea siguiente no me podéis decir que brillaba el sol de julio. Entonces, lo que se refiere al contenido del texto y a cómo va avanzando ese contenido tiene que ver con la propiedad textual de la coherencia. Finalmente, y aquí volvéis a tener otro vídeo, finalmente la cohesión trata de cómo las diferentes unidades que componen el texto dependen entre sí. Y entonces hacemos referencias, sustituciones, utilizamos conectores. Los conectores, por ejemplo, nos ayudan a que las ideas se estructuren de manera que, por ejemplo, si estoy haciendo un texto que sea ventajas e inconvenientes, pues voy a utilizar conectores como por una parte, por otro lado, de alguna manera, sin embargo, para contrastar, pues eso, ventajas por una parte, inconvenientes por el otro. Entonces, los conectores también ayudan a la cohesión del texto. Estas partes del texto están organizadas de una forma orgánica. Las partes están relacionadas entre sí. Si tengo un escrito que tiene 3 partes que son completamente diferentes y que no tienen ninguna relación entre ellas, no guardan ninguna relación entre ellas, no tengo un texto, tengo 3. En todo caso, si además son coherentes, adecuadas y cohesionadas, serían 3 textos. Para que el texto sea tal, las partes tienen que estar relacionadas entre sí. Y de forma general nos encontramos con que la parte básica del texto va a ser el párrafo. Luego veremos cómo se construye bien un párrafo. Pero además, cuando el texto es muy largo, nos podemos encontrar con otras unidades, pues capítulos, escenas o cuadros en el caso de las obras teatrales, etc. Aunque no es una regla. Hay novelas de 1000 páginas que no están divididas en capítulos. Y hay obras de teatro que no están divididas ni en actos ni en escenas. Los capítulos, las escenas, los actos, los cuadros serían propios de la literatura en general, pero luego hay excepciones. Como os he dicho, la unidad básica del texto es el párrafo. Cuando hablamos no podemos marcar exactamente dónde terminan los párrafos, pero sí que de alguna manera hay una pausa más larga y esa pausa más larga nos indica que a partir de ahí va a venir otra idea y por tanto en la escritura sería otro párrafo. En la escritura los párrafos son muy fáciles de diferenciar porque se señalan con el punto y aparte, y cuando el párrafo está bien construido, el párrafo tiene un núcleo obligatorio, que sería el centro o la idea clave, y a continuación nos encontraríamos con elementos opcionales o elementos marginales que desarrollarían esa idea central. Y esos elementos que nos ayudan a complementar, a completar la idea centro, la idea clave, están unidos mediante conectores, lo que os he dicho. Si yo digo, por ejemplo, imaginaos que escribo un texto sobre prohibir fumar en las terrazas y digo, la prohibición de fumar en las terrazas ha causado mucha polémica desde la pandemia, punto. Por una parte, hay defensores de continuar sin humo en los espacios al aire libre, punto. Sin embargo, por otra parte, nos encontramos con detractores de esa misma idea. Hasta ahí yo tendría un párrafo, luego ya empezaría. Siguiente párrafo. Desde que se empezó a plantear la necesidad de no fumar en espacios públicos, entonces a partir de ahí ya desarrollaría la otra idea desde cuando hay prohibiciones de fumar en espacios públicos. Y veis, cada párrafo tendría una idea que yo iría desarrollando. En general, los párrafos son bien introductorios, bien de desarrollo del tema, de la tesis, de la idea que se defiende, bien párrafos de conclusión, tanto del texto completo como de una parte. Imaginaos que tuvierais, por ejemplo, pues no sé, un manual de biología. Podéis encontraros que haya una parte introductoria en cada una de las unidades y una parte de conclusión también en cada una de las unidades. Mientras que si vais a este texto que me ha servido de entrada a esta actividad, veréis que claramente este párrafo es introductorio, que este párrafo es el párrafo de desarrollo y que el último párrafo es el párrafo de conclusión. Esa estructura tripartita, es decir, una estructura en 3 partes,
Es la estructura más habitual en la mayoría de textos expositivos y argumentativos, ¿eh? Luego el texto literario ya es otra cosa, ya hablaremos de él cuando lleguemos a ese puente, ya lo cruzaremos, ¿eh? Vale, cuando hablamos de la clasificación del texto, tenemos que entender que los textos se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. Por una parte, podemos hablar de textos orales y escritos. Luego, aquí está desarrollado cada uno de estos criterios. Podemos encontrarnos también con que podemos clasificar los textos por la intención comunicativa. Si es informativa, si es prescriptiva, si es apelativa. Podemos encontrarnos también con estos dos criterios que son los que nos interesan de verdad porque son los criterios que están en el temario del examen, en el temario de la UIB, que son los textos clasificados según su propósito o base textual, que serían básicamente textos narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. Y después el cuarto criterio que atendería a textos por su ámbito de uso, es decir, si el texto es narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo. Brevemente, ¿cuál es la diferencia entre los textos orales y los textos escritos? El día del examen no vais a tener ningún texto oral y no creo que os pregunten esto en teoría tampoco, ni en la práctica ni en la teoría. Pero bueno, aquí tenéis una tabla que os ayuda a comparar cuáles son las características de la oralidad. Es más improvisada, es menos estructurada, las estructuras sintácticas son más pobres, se repiten más de la misma manera. Es muy habitual usar palabras comodín. Palabras comodín son estas palabras que utilizamos, por ejemplo, cosa, que puede ser desde una idea hasta un argumento, hasta un objeto. Esa cosa que me dijiste el otro día, esa cosa que compré el otro día, se me ha pasado una cosa por la mente, eso sería una palabra comodín. Y muletillas son esas expresiones que muchas veces repetimos cuando hablamos. Sí, en serio, de verdad, ¿me entiendes? Quiero decir, y hay muchos de nosotros que tenemos muchas muletillas que repetimos, En el caso de la oralidad, la entonación nos ayuda a distinguir si es una interrogación, una exclamación o una afirmación. Los textos orales son inmediatos y no queda constancia de ellos, excepto que nos grabemos, pero ya esa es otra cuestión. Los textos orales suelen establecer un intercambio comunicativo, yo hablo, alguien me responde y yo respondo a mi vez. Y finalmente, en los textos orales es muy importante el lenguaje no verbal, los gestos, las actitudes, la entonación, la posición del cuerpo, las posturas en general cerradas indican más enfado y más distancia que las posiciones abiertas, etc. Si a alguien le interesa el tema del lenguaje no verbal, hay un libro de una autora americana que se llama Flora Davis, que se llama justamente El lenguaje no verbal, y que trata de eso, de cómo, según el mensaje que demos, nuestro cuerpo se comporta de una manera o de otra, aunque no nos demos cuenta, Por su parte, los textos escritos, que son los que vais a encontrar en el examen, son más reflexivos y organizados, la sintaxis, es decir, los tipos de oraciones, son más elaboradas, correctas y precisas, hay más variedad de estructuras, se tiende a evitar el uso de palabras comodín. Si yo veo un texto que tiene 5 cosas seguidas, escrito la palabra cosa, voy a pensar que es un texto que no está bien escrito, que atenta contra la idea de la cohesión, no aparecen muletillas, se usan en lugar de entonaciones, necesito signos de puntuación y tildes, son diferidos, es decir, yo lo escribo ahora y lo puedo leer más tarde o puede ser leído más tarde, y son permanentes. No es ninguna tontería que uno de los documentos más importantes que tenemos en nuestra vida si nos compramos una casa, que es una escritura, se llame justamente escritura y justamente se tenga que dejar por escrito. Se establece una relación unilateral entre el emisor y el receptor. Yo escribo algo, alguien lo lee, o alguien lo lee básicamente, y esa persona normalmente no me va a responder. Y cualquier referencia textual o extratextual no puedo utilizar signos, sino que la voy a tener que hacer con palabras. A partir de aquí, bueno, aquí tenéis un vídeo donde se explica todo esto, y a partir de aquí nos podemos hacer una pregunta que es muy pertinente, que es ¿y qué pasa con la lengua, por ejemplo, que utilizamos hoy en día en redes sociales y en WhatsApp? Es una lengua escrita, pero coincidiréis conmigo en que tiene muchas características de la oralidad. Pero claro, algunas de las características de la oralidad las tenemos que suplir, por ejemplo, con los emoticonos.
Y también, como es un lenguaje que es parcialmente oral, aunque esté escrito, nos encontramos muchas veces que hay malos entendidos, que tenemos que decir, no, mira, esto ha sido ironía, o aquí no me he expresado bien, o tenemos que recurrir a otras fórmulas para que se nos entienda, porque es una fórmula mixta, medio escrita, medio oral, aunque esté escrito, lo que se queda en el WhatsApp y en las redes sociales. Aquí tenéis dos entradas a un artículo y a un blog donde justamente se habla de eso, de las características del lenguaje híbrido que se ha inventado con las redes sociales y con los canales de comunicación, como por ejemplo el WhatsApp. Textos por su intención comunicativa. Básicamente la intención comunicativa estaría relacionada con la intención que tiene el emisor, es decir, la persona que produce el texto, a la hora de influir en la conducta, en la opinión, en los actos del destinatario. Es decir, nos encontraríamos con textos donde el emisor no quiere influir sobre nosotros, sino que lo que hace es aportarnos información, noticias, artículos de la Wikipedia, un bando del ayuntamiento, en general textos científicos y humanísticos. Después nos encontraríamos con textos persuasivos, donde de lo que se trata es de intentar convencer a alguien de que nuestro punto de vista es el correcto y que esa persona haga algo, por ejemplo la propaganda o la publicidad, que nos intenta vender, nos intenta enseñar algo, pero no de forma informativa, sino para que lo compremos. Los artículos de opinión, que intentan hacernos ver un punto de vista. Los textos prescriptivos, que serían los que ordenan o determinan algo, bien nos dan instrucciones o bien ordenan algo, pues las sentencias, las leyes, las recetas de cocina, las instrucciones de aparatos. Esos textos prescriptivos en realidad son por una parte textos instructivos y luego son por otra parte textos normativos. Estos no los veremos, porque estos no los preguntan en el examen. Y finalmente los textos estéticos, que serían los textos literarios. Y luego un texto literario ya puede ser de diferentes tipos, eso sí que los veremos. Y en la próxima clase empezaremos por aquí. En la próxima clase empezaremos con ya los textos de acuerdo con sus bases textuales. Si un texto es narrativo, descriptivo, expositivo, argumentativo o poético. Y esto sí que es propiamente materia de examen. Siempre en el examen va a haber un texto que, de acuerdo con el coordinador, la persona que pone el examen, va a ser literario o retórico poético, que sería lo mismo, y luego el otro texto va a pertenecer a alguna de las otras bases textuales. Pero bueno, en cualquier caso, como el día del examen vais a tener siempre opciones para elegir, porque son preguntas tipo test, ya veréis cómo los vais a reconocer muy fácilmente. Entonces, en la próxima clase empezaremos con este cuadro y a partir de este cuadro trabajaremos ya el texto, en este caso narrativo.